Hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias, por favor, allá en el Salmo capítulo 1. Vamos al libro de Salmos, por favor. Vamos a meditar ahí unos breves minutos en esta escritura. Salmos capítulo 1. Vamos al libro de los Salmos y vamos a leer juntos el capítulo 1, que son únicamente 6 versículos, pero que tienen un gran mensaje para nosotros y que nos van a ayudar nos van a animar en muchos aspectos. Vamos al Salmo capítulo 1. Dice la palabra de Dios, hermanos. Salmos capítulo 1, vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Dice, bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Salmos 1:1. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este es un salmo, hermanos, que conocemos muy bien. El Salmo capítulo 1 es el primer salmo, ¿verdad? De este libro de canciones antiguas, de poemas antiguas, que usaban muchísimo los judíos y que usamos también muchísimo nosotros. Y yo quiero que notemos algo, hermanos. Yo quiero que notemos algo muy interesante en este salmo y es en lo que vamos a estar meditando y reflexionando en este momento. Pero se da usted cuenta, hermanos, que habla el salmista exalta a aquella persona que se deleita en la ley del Señor. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Aquí exalta, versículo 2, a la persona que se deleita en la ley del Señor. ¿Por qué se deleita en la ley del Señor? Porque medita en la ley, número 1, y número 2, no solamente medita en la ley, sino que medita en la ley de día y de noche. Pero donde yo quiero llamar su atención es el versículo 3. Cuando una persona se deleita en la ley de Dios, es como un árbol, hermanos, que su hoja no cae. ¿Se fijan eso, hermanos? Es como un árbol que su hoja no se marchita. Ahora, yo quiero que reflexionemos un poco sobre esto. Eh, Aquí yo sé que no en todos los países, hermanos, tienen las 4 estaciones tan marcadas. Y una de las cosas que tenemos aquí en Memphis, una de las grandes, creo yo que es una de las grandes cosas hermosas que hay de vivir acá, es que vemos las 4 estaciones muy marcadas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en el verano usted sale y se da cuenta que es verano solamente por salir a la calle. En otoño, hermanos, ¿qué pasa en Memphis? Todas las árboles se ponen rojos, se ponen naranja, se ponen amarillos y cambian de color, ¿verdad? Y entonces usted sale a la calle y es un espectáculo increíble, ¿verdad? Como los que han estado en otoño aquí saben que es un espectáculo increíble, hermano, porque usted ve matices increíbles y diferentes. Usted va caminando, va en su carro, usted ve naranja, ve rojo, ve amarillo. Parece un arcoíris de los árboles, ¿verdad? Y esa es la señal de que está en otoño, pero se acerca el invierno y las hojas se empiezan a caer, ¿verdad? Ahora, si hablamos de los frutos de los árboles, y yo no soy agricultor para nada, usted sabe, pero si hablamos de los frutos de los árboles, los frutos son por temporadas, ¿verdad? O sea, si a usted se le antoja un mango, por lo menos aquí en Memphis, si a usted se le antoja un mango en enero o en diciembre, va a ser difícil, o una sandía, ¿verdad? En diciembre o en enero, va a ser difícil que la encuentre así tan rica, tan barata y tan buena como en esta fecha, porque los frutos son por temporada. Pero yo quiero que usted note que el Salmo dice, hermanos, que hay un árbol que nunca se marchita. ¿Se fijó en eso, hermanos? El versículo 3 dice que la hoja del árbol nunca se cae. Nunca se cae, hermanos. Nunca se marchita. Siempre da fruto todo el año, todo el tiempo está dando fruto. Nunca pasa de moda, hermanos. ¿Verdad? No tiene que marchitarse, no tiene que caerse, no tiene que secarse. Siempre está dando fruto. Siempre está dando. Sabe que si a mí bueno, y aquí sería cuestión de gustos, ¿verdad? Pero si a mí me preguntara, Juan, ¿cómo te gustaría ver los árboles todo el año? Yo elegiría ver los árboles como en otoño todo el año, ¿verdad? Ojalá que todo el año estuvieran así. A lo mejor otros días, no, a mí me gusta ver verde,
Yo preferiría tener los árboles así verdes como están ahorita o como están en la primavera. Los árboles en primavera, las flores salen aquí increíbles, ¿verdad? Muchísimos colores en primavera. Hay quienes dicen, yo quisiera vivir una eterna primavera, ¿verdad? Si a usted le gusta la primavera, diría, no, a mí me gusta, yo preferiría una eterna primavera. A mí me gustaría un eterno otoño, hermanos. Que todo lo del año los árboles estuvieran color naranja. Aquí en el Salmo, hermanos, dice el versículo 3 que este árbol que describe nunca cambia, nunca su hoja se marchita. Y yo me puse a investigar, dije yo, ¿existirá este árbol? Y encontré ahí en Wikipedia, yo no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero encontré en Wikipedia que uno de los árboles, hermanos, que nunca se marchitan son los pinos, ¿verdad? Los pinos nunca se marchitan, su hoja no cae, ¿verdad? No pasa de moda, hermanos. Eh, y hay cosas, hermanos, que no pasan de moda, aunque pasen los años. Por ejemplo, un vestido negro. Un vestido negro, hermanos, no pasa de moda, ¿verdad? Yo creo que en los 80s, en los 90s y ahora un vestido negro siempre va a ser un vestido elegante o un vestido para cierta ocasión. Los Converse, por ejemplo, a los que les gustan usar Converse, yo siempre he dicho, yo no soy de usar Converse, pero ¿cuántos años tienen los Converse, hermanos? Y los Converse no pasan de moda, son un clásico, son como el árbol que nunca cambia de color, ¿verdad? Que su hoja no se marchita. Es increíble, hermanos, el tipo de árbol que el Salmo 1 nos está describiendo acá. Pero el propósito del Salmo 1, hermanos, no es darnos una clase de botánica y de decirnos que hay árboles así. El Salmo 1 nos dice que hay cristianos así. ¿Se fijan eso, hermanos? El Salmo 1, hermanos, nos invita a reflexionar que hay cristianos así, hermanos. Hay hijos de Dios que son así, que su hoja no cae, que no se marchitan, que aunque estén junto a corrientes de agua, versículo 3, su hoja no cae y que en todo lo que hace prosperará. Y ya usted sabe que la palabra prosperidad en la Biblia no habla de dinero, ¿verdad? Ni habla de los emprendedores, habla de la conexión con Dios, ¿cierto? Entonces, el Salmo 1, hermanos, no quiere nada más decirnos sobre los árboles, quiere decirnos que hay cristianos y hay hijos de Dios que se pueden plantar en donde sea, hasta en una corriente de agua, y que su hoja no va a caer. Todo el año dan fruto, todo el año están fuertes, todo el año están frondosos, ¿verdad? Y cuando yo leo este salmo y entiendo esto que me quiere decir, hermanos, siento un anhelo por ser así, ¿verdad? Porque a veces mis hojas caen, a veces tengo como que me siento como que me estoy marchitando como un árbol, siento como que si me estuviera secando como un árbol. Y este salmo me dice, ¿sabes qué? Hay un estatus para el cristiano en el que su hoja nunca cae, siempre da fruto. No importa si es en diciembre, o si es en mayo, o si es en agosto, o si es en noviembre, siempre da fruto. Ese es un árbol plantado. Se fija, hermano. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría ser un cristiano así, hermanos? Como un árbol que da fruto siempre, como un árbol que su hoja no cae, como un árbol que siempre está fuerte, que siempre tiene sus hojas bonitas y que no se marchita. Un cristiano que siempre da fruto, que siempre da sombra, que siempre ayuda a dar sombra a otros y que no de repente un día lo ve. Fíjese, cuando empezó lo de la pandemia, aquí a la vuelta vi un árbol de flores blancas así precioso y un par de meses después fui y ya se habían ido todas las flores, ¿verdad? Imagínense un cristiano que todo el año, que todo el tiempo, que toda la vida esté fuerte, con hojas fuertes, dando fruto, ¿verdad? Es una idea maravillosa, hermanos, que nos hace anhelar esto. Ahora, ¿qué es lo que hace, qué es lo que dice el salmista que podemos hacer para ser un árbol que siempre da fruto? Bueno, tres cosas. Una, meditar en la ley de Dios, versículo 3, bueno, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, en su ley medita día y noche. Número uno, medita en la ley de Dios. Déjeme decirle esto, hermanos, hay una diferencia entre meditar en la ley de Dios y estudiar la palabra de Dios, ¿sí?
Usted dice, bueno, no, pues yo estudio la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me conecto a YouTube y ya sé todo lo de las cartas de Pablo. Qué bueno que se conecte. Eso es lo que hacemos el miércoles, hermanos, es estudiar la palabra de Dios. Y aquí el Salmo 1 nos habla de meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Meditar quizás es muy sencillo, es mucho más sencillo que estudiar la palabra de Dios, pero a veces es algo que ignoramos o a veces no lo ignoramos, pero simplemente no lo hacemos, hermanos. Eh, meditar en la palabra. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Es enfocarnos en un pasaje y llevarlo a nuestro corazón. ¿Cómo se hace esto? Mire, una técnica muy sencilla. Usted ve un versículo, usted no tiene que leer un capítulo o todo un libro, usted ve un versículo o un pasaje, 3 versículos, y los lee y los lee y los lee, pero que no solamente sea información, sino que usted pueda llevar a su corazón esos versículos. Eso es meditar en la palabra de Dios, hermanos. Eso es meditar en la ley de Dios. No solamente conocer de Dios en la palabra de Dios, sino conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Son dos cosas distintas. Hay mucha gente que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Estudiamos la palabra no para conocer de Dios nada más. Sí queremos conocer de Dios, queremos estar informados, pero meditamos en la palabra para conocer a Dios. Yo puedo conocer de alguien, pero no conocerlo personalmente, ¿verdad? Yo puedo saber quién es alguien, saber mucha información de alguien, pero no conocerlo personalmente. Dios nos invita a meditar en su palabra, no solamente para conocer de Él, sino para conocerlo a Él, ¿verdad? Entonces tomamos un versículo, lo meditamos y lo leemos hasta que ese caiga en nuestro corazón, ¿verdad? Ese es lo primero, experimentar a Dios a través del texto bíblico. Número 2, dice aquí que meditamos día y noche. Día y noche meditamos en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tengo que leer todo el tiempo? No, ¿verdad? Porque no vamos a tener tiempo de eso, porque luego ¿quién va a trabajar, verdad? ¿Quién se va a ocupar de nosotros? Entonces no está diciendo el salmista, y en esta frase que se repite en el Antiguo Testamento que dice, como Dios le dijo a Josué, nunca partes este libro de tu boca, ¿se acuerda? Josué capítulo 1, medítalo día y noche. O Deuteronomio 6, el Shema, ¿verdad? Nunca partes de tu boca este libro, díselo a tus hijos. Dice Deuteronomio 6, ¿verdad? Medita con tus hijos día y noche. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Que voy a meditar día y noche? No, quiere decir que voy a convertir este pasaje en el centro de mi día. Si yo en la mañana o un día anterior medité en un pasaje, voy a tratar de tenerlo presente, de acordarme de él mientras trabajo, mientras camino, como dice Deuteronomio 6, mientras vamos por el camino, mientras voy al súper. Voy a tratar de tener este pasaje en mi vida y recordar qué significa para mí. ¿Qué significa para mí? Entonces, hermanos, necesitamos meditar, no solamente estudiar, sino meditar en la palabra de Dios. Y número 2, día y noche. ¿Qué quiere decir día y noche? Tener presente esos principios, tener esos Es porque ha usado principios demasiado el presentes en internet. nuestra vida, en nuestro día, ¿verdad? Tenerlos ahí bien presente mientras vivimos nuestro día. Y número 3, dice el verso 2, que en la ley del Señor se deleita. ¿Qué significa la palabra deleite, hermanos? Yo creo que usted sabe que la palabra deleite significa disfrutar, ¿cierto? Disfrutar. Ahora, déjeme le explico, yo quiero explicarle esto bien y que meditemos en esto bien. ¿Qué significa disfrutar de la palabra de Dios? ¿Qué significa disfrutar de la ley? Porque, bueno, usted se pone a estudiar, se pone a leer el Sermón del Monte, por ejemplo, que son principios que Dios quiere para nosotros, y usted dice, uy, hay muchas cosas. Usted empieza a leer la Biblia y usted se empieza a dar cuenta, uy, hay muchas cosas que me faltan, ¿verdad? Por cumplir. Hay muchas cosas en las que soy desobediente en la palabra de Dios. Entonces empezamos a meditar en la palabra de Dios, pero en lugar de disfrutarlas, nos empezamos a sentir culpables. Porque todo estudiante de la Biblia se va a dar cuenta, todo estudiante honesto de la Biblia se va a dar cuenta que nos faltan algunas cosas o muchas cosas por cumplir que están en la palabra de Dios. ¿Cierto, hermanos? Todos. Entonces, ¿cómo disfrutarla? Bueno, yo quiero explicarle un poco esto. ¿Cómo deleitarnos en la ley de Dios?
Si hay muchas ordenanzas que no puedo cumplir y que me van a traer culpabilidad o juicio a mi propia vida. Hermanos, muy sencillo, hermanos. Descansar en que Jesús es quien nos ayuda a cumplir todas las ordenanzas de la Biblia. Descansamos en Jesucristo. Si nosotros nos ponemos a pensar y revisamos de Génesis hasta Apocalipsis y empezamos a ver todo lo que nos enseña la Biblia, nos vamos a dar cuenta que son más las ordenanzas que desobedezco que las que obedezco. Y digo, ¿cómo puedo deleitarme en la ley? Como decía el hermano el domingo, si hay muchas cosas que me siento desobediente, pero ese vacío, hermanos, de obediencia a la ley, la llena Jesucristo. Y cuando Jesucristo llena eso, nosotros descansamos y nos deleitamos en la ley, no porque yo obedezca todo perfectamente, sino porque Jesucristo nos ha traído salvación a pesar de nuestros pecados. ¿Se fijan eso, hermanos? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos deleitarnos en la ley. Podemos disfrutar de la palabra de Dios. Podemos disfrutar de nuestra vida cristiana. Cuando la vida cristiana está basada en la culpabilidad, en la vergüenza, en lo que no podemos hacer, en reprocharnos unos a los otros, va a ser muy difícil, imposible, hermanos, que nos deleitemos en la ley. Pero cuando entendemos que Jesucristo lo ha hecho por nosotros, el cristiano aprende a deleitarse en ser cristiano. El cristiano aprende a disfrutar de la ley del Señor. Entonces, cuando meditemos en la palabra y lo tengamos presente día y noche, no nos enfoquemos en nuestra desobediencia, hermanos. No nos enfoquemos en yo tengo que ser mejor, yo tengo que arreglar todo esto en mi vida. Enfoquémonos en Jesucristo ya ha arreglado todo esto para mí. ¿Necesitamos cambiar cosas? Definitivamente que sí, pero por agradecimiento a todo lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros. Sí. ¿En qué resulta? Si hacemos estas cosas, hermanos, dice aquí, seremos un árbol plantado que nunca deja de dar sombra, que nunca deja de dar fruto. Ojalá, hermanos, que poco a poco podamos cambiar nuestro enfoque del cristianismo, dejar de enfocarnos en lo que nosotros debemos hacer y enfocarnos en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, yo estoy seguro que todos nosotros tenemos la meta de ser un árbol plantado que da fruto y que da sombra a los demás, que nunca se marchita. No ser cristianos que por temporadas se marchitan y por temporadas están fuertes, sino que se deleitan en la ley de Jehová porque Jesucristo es el cumplimiento de nuestra ley. Porque Jesucristo es quien ha hecho eso por nosotros. Y nosotros meditamos en la ley día y noche porque hemos aprendido a disfrutar de ella. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar mientras seguimos reflexionando en esto.